Hans. Qué lindo, boludo. Qué lindo verte, boludo. Siempre, boludo. Este va a ser el episodio número, nunca sé el número, boludo, porque tengo un desorden con los capítulos. Pero acá Mr. Lucio nos pone un numerazo ahí. Sí, ahí va. Che, bueno, Hans, es el último día en Denver. Son mis últimas horas en Denver. Últimas horas en Denver. Estamos acá post-conve, estuvimos con Hans compartiendo la convención de Denver, mi primera convención en Denver, que es acá donde estoy viviendo ahora. Mi primera convención en Estados Unidos. ¿Tu primer viaje internacional también? No. Bueno, de Argentina. Bueno, sí. Pero mi primer viaje fuera de donde he estado viviendo. Sí. Yo voy a contar un poquito acá quién sos, porque Dale. en este podcast muy pocas veces viene gente famosa. Así que necesitamos poner a la gente en contexto. Bueno, Hans es tatuador, claramente, porque algo estuvimos en la convención. Y yo lo conocí en una convención en León, Guanajuato, de una manera muy particular, boludo. Yo tengo una costumbre de llevarme remeras de bandas o de colegas a todos lados. Me gusta más usar mis cosas argentinas fuera de Argentina. En Argentina también las uso, Sí, claramente, pero las disfruto más afuera, boludo. Ni hablar, sí. Bueno. Entonces, yo siempre me llevo una remera hermética, una remera de 2 minutos, no sé, algo, porque siento que es como un imán para argentino y funciona, loco. Yo estaba en la Combe caminando con una remera hermética y sale un loco, Qué buena remera, loco, boludo. Con una remera de Los Redondos estaba. Sí, ¿no? yo estaba con Los Redondos. Empezamos a hablar ahí, nos conocimos. 2 argentinos se encontraron en León, Guanajuato, súper loco. No. Y bueno, no sé, teníamos amigos en común, qué mierda. No, me invitaste a la stand y yo fui a tomar unos mates, a charlar ahí un rato. Tomamos unos mates, Sí, tomamos unos mates, nada, o sea, fue mi primera convención esa. Esa fue mi primera convención de todas las que fui. Siempre me habían estado invitando un amigo y nunca me sentí seguro para ir. Y dije, voy a ir para aprender un poco cómo es. Qué flaco, ¿quién te iba a decir que esa primera combe te iba a traer a Denver? Pues si no hubiera ido a esa combe no estaría acá, boludo. Sí, es un flash, chabón. Sí. Un flash. Bueno, eso, y después ahí ya te tatuaste conmigo en claro, en León me dijiste, che, ¿querés que te tatúe en Guadalajara? Ah, dale, ¿cuándo es la fecha? Dale, si puedo voy y te hablo. Y sí, me hice el tiempo y... Bueno, ahí metimos 2 sesiones. Salió 2 sesiones. Hicimos 2 sesiones en Guadalajara sí, y hermoso. Después en Ciudad de México. En Ciudad de México y acá. Y ayer metimos una más ahí porque, bueno, la Ciudad de México fue una sesión de como 9 horas. Sí, estuvo heavy. Hans tiene un brazo importante y la verdad que generalmente, todo está viendo esto, o sea, creo que a todos nos pasa, ¿no? Laburar esta parte del brazo en un solo día es un montón. Es un montón. O sea, podés hacerlo, yo lo hago. Pero cuando le doy 2 días, el resultado es otro. Yo me siento mucho más feliz y el cliente queda mucho más poderoso. Y como dijiste, ahora que dimos la segunda sesión, hicimos el fondo, como la base. La base y ya. Ya después se le meten los detalles y ahora está súper mega detallado. Y ya esa sesión de la última fue ni dibujé nada, era jugando con lo que uno ya tiene. Sí, súper importante. Bueno, re flashero, boludo. Bueno, y Hans también está metiéndose ahí un poco en el bioorgánico, le gusta elaborar mucho, dibuja re zarpado, es un curiado, tienen que ver su laburo. Creo que, lo digo hoy acá, pero creo que sos un tatuador con mucho potencial, boludo. Muchas gracias. Yo me considero un dibujador, para no decir dibujante que suena muy pero pro. Eso es lo que hace un tatuador bueno. El tatuador que dibuja es el que destaca, boludo, porque más hoy en día con que está todo tan fácil para no dibujar. Claro. Que hoy yo creo que es el momento donde el que más se siente a dibujar y más le dedique a la parte creativa, en algún momento va a poder, o sea, no ya porque estamos en medio de, me tomé un mate yo solo, soy un hijo de puta. Ya sé, pero no importa. Pero bueno, eso me parece re importante, boludo. Y eso es lo que yo veo poner en vos y en Andy, Steven, la gente que me rodeo. Tuve el gusto de conocer en Villa Dolores también. Veo eso, veo gente que dibuja, que está metida en la parte analógica, ¿no? No está tan metido en la parte digital, de estar ahí. Igual está bueno, son herramientas que sirven, ¿no? Ni hablar. Pero creo que lo que hace que un artista se pueda llegar a destacar en algún momento, un artista, un tatuador, un dibujante, un tatuador, digamos, ¿no? A veces la palabra artista es muy grande para nosotros. Sí. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos da proyección, nos hace ser que yo te pueda ver y decir, este chabón
está bueno lo que está haciendo, pero creo que va a estar mejor lo que va a hacer. Claro, sí. Es dedicarle tiempo. Bueno, vos lo conociste, Ninja. Ninja fue uno de los que me empujaba a que dibuje más. Y tenía razón, y aunque yo dibujé desde chico. Bueno, va a ser barbón. Sí, desde que yo dibujé, aunque yo dibujaba de chico, lo había perdido un poco. Cuestiones de. Uno tiene un montón de cosas para hacer. Bueno, yo este año arranqué a dibujar de nuevo a pleno. Esta combe, creo que es la primer combe que hoy llego tantos prints, o sea, tengo tantas láminas de dibujos que hice este año, no hay ninguno reciclado. Me siento feliz por mí porque anteriormente estaba reciclando dibujos viejos. Porque bueno, es una excusa realmente lo que voy a decir, pero bueno, es lo que yo siento que me pasaba, que estar viajando tanto y no tener un lugar donde quedarme quieto, que todavía ando un poco así, pero ya estoy un poco más estable, me tenía como muy estático con el dibujo, ¿viste? Como, bueno, igualmente cuando uno está tatuando freehand, está como en actividad de dibujo, y es como que con eso medio como que compensaba. Pero el dibujar y tener en un papel un dibujo así un montón que no lo lograba, o sea, de hecho sigo haciendo cosas chiquitas todavía cuando tengan, ahora todavía sigo acá medio acá para allá, cuando tenga departamento, esté instalado, que ya sé que estoy mucho tiempo en la misma ciudad, voy a empezar a hacer cosas grandes. Voy a empezar a dibujar cosas grandes, como que mis ansiedades vienen por ahí ahora, quiero llegar a ese momento. Claro, pero igual, aunque dibujes cosas chiquitas, para ir destrabando cositas nuevas todo el tiempo. Mirá lo que hice acá en esto y ya sé eso cómo aplicarlo en algo grande. Más o menos creo que lo venía haciendo, pero como te digo, así medio intermitente, ¿no? Eso es algo que yo me acuerdo de 2016, si no me equivoco, 16, 17, fue David Jorquera a Argentina, fue la primera vez que lo conocí a David, me fui a hacer su seminario y me tatué con él. Eso es algo, no sé, un consejo para todos los pelotudos que no entienden cómo mierda funciona el tatuaje. No sé cómo decírselo, para que lo entiendan fácil, boludo, porque algo que hablábamos, estábamos hablando esta semana de eso, ¿no? Que yo le decía, a mí nadie me enseñó eso, o sea, yo eso lo hice intuitivamente, yo vi que iba el artista que me gustaba, a mi país, no iba a mi ciudad, iba a mi país, escribí, saqué cosas para el seminario y lo primero que pregunté fue, ¿va a tatuar? ¿Tiene turnos? Me dijeron, sí, tiene algunas citas, me quiero tatuar con él. ¿Qué te quiere hacer? Ni sé, o sea, quiero tatuarme con él, y me tatué las manos, con las dos manos el mismo día. Y viajé solo, me pagué todo solo, anduve acá para allá solo, en Buenos Aires, que en ese momento todavía no manejaba la ciudad también, porque no había ido tantas veces, fueron de mis primeras idas a laburar allá. Y eso hay que seguir haciéndolo, boludo, o sea, no te podés conformar con mirar su laburo en Instagram e intentar chorearlo, no, sos un hijo de puta, ¿entendés? Tenés que ir tatuando, o sea, la única forma de ¿cuál sería la palabra? De darle al artista lo que merece, ¿no? No se me sale la palabra, ¿no? De ajusticiar al artista, decir, loco, yo banco a este chabón, es consumiendo su arte, boludo. O sea, si no te podés tatuar, comprale un print. Pero, no sé, algo. A la vez, es más o menos también lo que estábamos hablando el otro día. Copiar no te sirve nada. O sea, lo vas a copiar y tal vez te salga idéntico. Pero cuando vos lo quieras sacar de tu cabeza, no, vos tenés un estilo seguramente diferente. Sí. Que probablemente no te guste. Claro, bueno, pero es lo que mejor te sale. Que es tuyo, lo mejor te sale. Yo, por ejemplo, lo que yo hago, que vos me jodés, que yo te copio. Pero yo como yo no sé tatuar suavecito, yo meto mucha textura, boludo. Claro. Pero a su vez, me gusta eso rústico, eso sucio que lo deja. Sí. A mí me gusta cómo se ve y entonces por ahí decía, ok. Claro, vas desarrollando eso. Claro, y me gusta el estilo de esto, me gusta esa parte que hace, cómo juegan con las formas. Pero haría eso, pero con mi estilo. Con tu técnica, claro. Sí, uno va desarrollando su técnica también donde le queda más práctico, más. Exacto. O sea, eso creo que es un problema global. O sea, todos los pibes están flasheando. De hecho, yo no sé por qué, pero se los voy a decir acá de frente, Marx. De repente son todos darks, loco. Sí, ¿qué les pasó, boludo? Yo cuando arranqué, yo descubrí a David, creo que fue el 2015, 2016, me voló la peluca. Igual yo ya venía re manija con Víctor Portugal, ¿entendés? Paul Burr, Robert Hernández, y cuando lo de David fue como, ¿qué mierda es esto? ¿Entendés? Y boludo, me costaba un huevo, loco, encontrar gente que se quiera tatuar cosas así. De hecho, las primeras laburos tipo textura me las hice acá solo en la pierna, ahora me las tapé. Porque me imaginaba cómo tatuarlas, pero no me imaginaba cómo dibujarlas, boludo. Claro. Tenía un problemazo, o sea, como que mi cabeza estaba colapsando, como si loco, me imagino cómo hacerlo,
pero no me imagino cómo dibujarlo. Y agarré un día y me tatué solo, la verga. Empecé, me hice, de acá se ve un poquito, de acá después me hago una toma así, Lucio, la pueden mostrar ahí. Esos cositos que ve acá. Sí. Yo tenía una calaverita y ves todas esas mierdas así, bueno. Se ve genial. Y eso fue lo primero que hice. De repente veo chabones, boludo, acá voy a tirar un descargo así, mala onda, loco, pero porque sí, porque se tienen que rescatar. No puedo ver un chabón que se hace el Darks y sube un video tatuando, no sé, un monstruo que le está rechoreando a David Corquera o al Diablo o a Grande Herrera y tiene, boludo, un reggaetón o una música de tendencia. No hagamos reggaetón, pero pone un audio de tendencia para tener más alcance. Chupame la pija, boludo, no hagas eso, boludo. Sos un careta, boludo, no te creo nada. No hagas eso, porque no te creo nada, boludo. O sea, poné la música que te gusta. Yo tampoco escucho la música más podrida del mundo, boludo. No te voy a poner un tema de Cannibal Corpse porque no escucho, me gusta. A mí me gusta, pero prefiero poner alma fuerte, hermética. Claro, pero lo dijo Iorio, sé vos, boludo. Claro, ¿por qué va a poner una música de tendencia? Me da bronca ese culiado. ¿Entendés? El corte de pelo que todos los barberos le hacen el mismo corte a todo y la misma música que todo y ahora son todos darks, boludo. No, loco, no, o sea, con la mejor se lo digo, loco. Si quieren meterse en esta, se tiene que meter de verdad. Yo tenía un amigo en el local, Martín, y el loco le encanta, él es fanático de Javier Obregón, zarpado, así, más manija Javier Obregón, de Víctor, de todo, y le gusta todo. Y el chabón es medio, no es rolling, es como rock and rollero, claro, que caben los ratones paranoicos, no sé qué. Y que yo un día le digo, loco, vos querés tatuar calavera todos los días, o sea, vos querés llegar a eso. Vos tenés que escuchar heavy metal, boludo. Tenés que ir a un race de heavy metal y tener amigos que escuchen heavy metal y que les guste esto, boludo. No podés. Pero ahora un montón de pelotudos también les gusta y no se dan cuenta que no les gusta. Lo están convirtiendo en una tendencia. Después se lo van a tapar. El problema es cuando lo hagan moda, boludo. Y están medio haciendo eso porque de repente no sé qué ven. Ven que de repente más gente lo está queriendo y piensan que lo van a vender fácil. No es fácil de vender, chicos, boludo. Quieren vender un Black and Grey, hagan realismo. ¿Entendés? Que yo también lo hago. Todos lo hacemos, que esa es la fácil de vender. Pero si se quieren meter en esta, tienen que meterse de verdad, loco. O sea, no podés. La música de tendencia no tiene nada que ver con lo que están haciendo. No, y yo la verdad pongo música y sí me siento más libre, así como que. Pero tenés que escuchar la música que te gusta, no la música que le gusta a los demás. Dejen de hacer lo que le gusta a los demás, boludo. Yo siempre le pregunto al cliente, ¿qué te gusta escuchar? Banda, qué bueno, loco, pero yo pongo lo mismo. Yo pregunto por compromiso, hoy te viniste a tocar conmigo, o sea, no viniste, debes escucharlo con tu amigo, tomate tu chela. Cumbia, qué lástima, loco, Claro, si yo hubiera escuchado cumbia, le hubiera pasado re bien, pero la verdad es que, además, hoy tengo ganas de escuchar Cannibal Corpse, la concha de tu hermana. Claro, yo solamente pregunto para saber qué tan mal la vas a pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, es que de eso se trata, boludo. Esto yo ya lo grabé una vez en un audio, que tuve un proyecto de podcast en Spotify y estuve en un lugar donde empezaron a hacer estos locales nuevos que son una chupada de pija al cliente, ¿no? O sea, no, pues acá tenés que venir y vivir la experiencia del tatuaje. La experiencia del tatuaje es, boludo, conocer al tatuador, escuchar su música, ver cómo el tatuador tiene su espacio. No es, boludo, llegar a un lugar con todas las paredes blancas, unas lucecitas de neón rosada, música electrónica, la piba más linda, más tonta que consiguieron para que te atienda. Y boludo, y los chabones con el mismo corte de pelo, y boludo, y no sé, y ropa de marca. Boludo, eso es una experiencia de mierda si te vas a tatuar, boludo. ¿Qué fuiste a hacerte, las uñas o a tatuarte, boludo? ¿Entendés? No, vos tenés que ir y vivir el tatuaje. Yo una vez creo que te conté lo que me pasó una vez. Estaba tatuando una virgen y estaba escuchando Áspera, boludo. Y la puta virgen que jamás culió, y yo estaba reservado acá, tatuando a la puta virgen y me miraba el cliente así como diciendo, bueno, ¿viste? Y nunca me di cuenta hasta que terminé de tatuarlo todo y se fue. Boludo. Y después dije, uy, qué culiado soy, boludo. Bueno, está bien. Ahí dijiste, anda la concha de tu madre. Está bien, boludo. Es que yo no me puedo concentrar con su música, boludo. No. Ni siquiera creo que me puedo concentrar cuando él está súper metido en la suya y yo estoy... Bueno, puede que ahí es diferente, porque uno quiere también tener ese contacto a veces con el cliente. Pero cuando él está muy metido en la suya, que no está prestando atención a nada, también es complicado, boludo.
Yo creo que el tatuaje depende de las sesiones. Sesiones largas donde hay momentos donde estás. Podés estar tatuando y paso 2 horas y no hablaste. Sí. Pero estás ahí. Sí. Estás en la misma. Seguís en sintonía. Claro, exactamente. Por eso a mí me pasó el otro día. Hay un chabón que me encanta. Lo que hace, tiene un laburo, no lo voy a nombrar claramente, ¿no? Tiene un laburo que me encanta. Juan. Es súper dark, así súper oscuro. Y me parece el mejor. O sea, definitivamente me parece el mejor en lo que hace. Pero el chabón. Es una historia, boludo, tipo tatuando a otro colega, así, tipo cultura reggaetón, loco, ¿entendés? Chabón, ahí, no sé qué, una pantalla, unas minas moviendo el orto, y, así por tatuar una girada. Y dije, ¿qué pedo me ha tatuado este chabón? No me tatúo con no, boludo, me encanta su laburo, boludo. Pero ¿para qué me haga un video así? No, boludo, pero no tiene nada que ver lo que él vive con lo que él hace, boludo, ¿entendés? Es incongruente, boludo, es un careta, ¿entendés? Haciendo algo, tiene mucho talento, pero no me representa para nada, no quiero ir a su estudio, boludo, no quiero escuchar su... O sea, me parece que no... Que es incongruente, boludo, o sea, es súper oscuro lo que el chabón hace, boludo. Yo me imaginaba que el loco era como un hechicero loco, boludo, ¿entendés? Donde, no sé, antes de tatuar me iba a convidar rapeo, boludo. Hay gente que hace eso, ¿verdad? Pues, yo en donde estoy viviendo ahora, es complicado. Imagínate que ya de por sí el estilo es complicado, pero yo estoy cultura, chicano. Bueno. Y el chicano es banda. Suavecito. Y banda de fondo. Claro, boludo, ¿entendés? Y no es algo que a mí me salga de naturaleza. ¿Que lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Yo creo que cualquiera que más o menos tatúe lo puede llegar a hacer. Hay algunos que lo hacen mejor que otros. Sí, más vale. Pero si te dedicas a eso, lo claro, si te dedicas a eso, lo haces al 100%. Pero, cómo cuesta vender lo que uno quiere. Sí, boludo. Es más, los que yo quiero hacer, muchos van de regalo. Va de regalo. Anoten, Hans, de regalo. Sí. Pero lo elijo yo el diseño. Claro. Sí. Ahí sí cagaste, boludo. Así como te pongo la música, te pongo el diseño, boludo. Sí, boludo. Así, no, es difícil, boludo. Es difícil, boludo. Y por eso también me gusta moverme yo ahora, bueno, yo estoy aprendiendo, vos sabés. Hay que mover, boludo. Fíjate cómo fuiste a León, Guanajuato, primera combi, y terminaste acá en Denver, boludo, y lo estás viendo en carne propia, boludo. Tatuaje. Sí. Si vos no te movés, tiene un techo. O sea, claro. El techo depende de la ciudad donde estés, porque todo depende de la cantidad de gente que tenga a tu alrededor. Yo en Neuquén toqué techo, empecé a moverme a Buenos Aires, empecé a moverme a México, empecé a venir para acá. Viajamos una banda de lado y así tuve épocas que iba medio seguido a Chile. Te vas haciendo como tu gente en distintos lados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer no es para mucha gente. Eso también es algo que tienen que entender, onda. Te querés meter en esta, tenés que entender que no es para mucha gente. Y no lo conviertas en para mucha gente. O sea, no tatúes, boludo, monstruo, escuchando reggaetón, porque los que nos gusta de verdad eso, no te vamos a dar cabida dentro de esta movida, ¿entendés? Porque las voces de discoteca no tienen cabida, boludo, ¿entendés? Ya está escrito eso, boludo. Está escrito en la Biblia, boludo. No está escrito ya lo dijo Hermética alguna vez. Chabón, es así, boludo. Bueno, estuvimos ahí en la Combe, llevamos una bandera hermética, fuimos al stand más representativo, más argentino. Yo creo que está el más argentino que nuestra vida. Toda bandera argentina, una bandera hermética. Y no solo por la bandera, pero por como estábamos adentro. Que buscaste un mate, que, ¿sabes qué? Hacete esto, yapate esto acá. Era todo argentino. Sí, estábamos, sí. Éramos todos. Yo le mando un video a los pibes local. Le mando así todo mi stand, viste, los prints. Y tengo una foto que estoy tatuando a una amiga que le estás en la espalda. Y Lucio hizo una sesión de fotos copada. Y se le ve un poco el culo, ¿viste? Está como acostada así, se le ve la espalda y ahí su culito. Y me dice Maggie, hermética, Argentina y un culo, ese es mi país. Ese es mi país. Dije, sí, estamos representando, loco. No, bueno, ahí me estoy contradiciendo, pero era un culo con una espalda super dark, boludo, ¿entendés? Ahí no había reggaetón. Claro, no llamaba el culo, llamaba la espalda. El culo estaba como de yapa. Así es una foto súper artística, no es una foto del culo. Después la pueden ver en mi página, esa foto por Instagram, no le gusta Instagram. Instagram es un puto, porque si vos sos mujer y mostrás el culo, 2.000 millones de vistas. Pero si yo soy hombre y muestro un culo, me banean, boludo. Concha de tu hermana, boludo. ¿Entendés? Es el mismo culo. ¿Entendés? Es un hijo de puta, boludo. No sé si es el mismo, boludo. No, bueno, ella. Yo subo la foto de ella, que tatuándola, pum, me baja la vista, me hace mierda. Pero ella lo sube y le levanta todo, boludo. ¿Por qué es eso Instagram, boludo? Si es la misma foto, boludo. Es algo que odio, boludo.
No, pero el stand estuvo muy Estuvo re buena la experiencia. Todo lindo, todo lindo. Yo vine así a los ponchazos, fue así como que, bueno, vamos a ver qué sale. O sea, sí me organicé de tiempo atrás para venir, pero por el idioma y por lo que sea, me costaba conseguir algún trabajo. Y dije, es re difícil. Bueno, fue mi mejor convención de este año, hablando un poco de esa experiencia, lo que fue convención de Chicago y fui una en Longview. El tema del idioma y no tener quien me ayude me costó un montón. Sí, me costó un montón. En esta combe, bueno, estuvimos ahí, estuvo Lina ayudándonos, que no entiende un carajo de español y si ve esto no va a entender, pero bueno, gracias. No, una masa. Una masa, no, estuvo re bueno. La verdad que tuvimos una experiencia súper. Mi mejor combe hasta este año. Me quedan 2 combes más este año, una más acá y después la School Fest. Que la School Fest va a ser. Es como hay una expectativa altísima. Sí. Pero bueno, nada. Pero está bueno, pero va a haber mucha gente muy pro también ahí. Sí, esa convención. Yo creo que ese tipo de convenciones en algún momento me van a llegar a mí. En algún momento. Vos no estabas para esa combe, boludo. No, yo, bueno. Pero ¿dónde estás lejos? Estoy lejos, pero quiero empezar a apuntar a esas convenciones. Sí, boludo. Pero yo quiero también filtrar eso, filtrar la combe buena, porque también, así como se llenó un montón de tatuadores reggaetoneros, hay convenciones reggaetoneras, boludo. Es mal, boludo. Nosotros, bueno, es como decimos, es un circo, o como digo yo, son convenciones de cotillón, algunas. Sí, feria. Como que salgan. Feria. Sí, es como. Al final, encima, es como la feria de los hippies que vos decís, hay feria de los hippies en Bahía Blanca, ¿va? Qué bonito. Ahora hay feria de los hippies en Neuquén. Es la misma feria, son los mismos hippies con los mismos aros que encima los compran en 11, boludo. Ni siquiera los hacen, boludo. Bueno, el tatuaje de la convención se está convirtiendo en eso. Son los mismos tatuadores con los mismos diseños en todos lados, boludo. Bueno, a mí me molesta un poco esto de ir a la convención y ver un stand lleno de impresiones de Pinterest. Sí, no hay flashes, boludo. No hay 60 impresiones de Pinterest para que vos elijas esta. No te voy a cambiar ni mierda. Ok. No, claro, y es barato. Así, sí. Yo, boludo, combe de Chicago, tenía un pelotudo al lado, boludo. Lo digo así, nomás me importa una mierda, boludo. No entiendo un carajo, español nunca va a ver esto. Pero tenía un pelotudo al lado, el cartel decía best deal, o sea, como el mejor precio, el mejor trato. Ya su banner decía eso, y tenía así, lleno, tipo uno arriba del otro, tipo para la gente revuelva, como cuando hay una oferta de ropa que. Era así los diseños. El reto vara el chabón, ¿viste? Y al lado mío, al frente tenía otro pelotudo que llevó una jaula con una, no sé qué animal era, una zarigüeya, no sé, una comadreja. Eso, el capibara está de moda, boludo. No, ojalá ni un capibara, era un animal. Y encima el chabón le pone un cartel que decía: hola, soy un animal, todo en inglés, ¿no? Soy un animal nocturno, los ruidos me molestan y no sé qué. Como decís, boludo, trajiste una convención. Trajiste la convención, boludo. Y encima yo no hablaba una mierda el idioma, entonces la gente llegaba, miraba el flaquito barato, cuando pasaba por mi stand y miraba un poco, siempre alguien le tocaba el hombro, se daban vuelta y se iban a ver el bichito, ¿viste? Claro. Yo decía, loco, ¿qué mierda esto, boludo? ¿Entendés? Yo ahí con mis prints, mi flash, intentando hacer un tatu bien, o sea. Sí. Y esto culiado, y bueno, esa combe me fue como el orto. en esta combe te fue muy bien. Estuvieron muy buenos los trabajos. En esa tatué, la de Chicago tatué, pero el primer día no tatué nada, el segundo día tatué un loquito ahí como que justo hablaba español y pintó, y al tercer día tatué una piba. Que ese tatuaje sí me gustó mucho, no le pude sacar buena foto, bueno, no importa. En síntesis, todo cambió mucho. ¿Escuchaste? ¡Estados Unidos! Sí, yo a mí me llamó la atención de que, por suerte, pude hacer trabajos que realmente, por 2 de los trabajos que hice, fueron así que salieran un poco de mí. Te fue re bien, fue un éxito la combe. O sea, genial, hay combe donde haces bille, hay combe donde no, pero acá te vas a volver. Es una combe que sabés que vas a volver. Sí, el año que viene vuelvo, seguro. Yo me acuerdo, boludo, yo todavía confieso, ¿no? Acá confesión. Yo en el 2015, ponele. Yo iba a las combes, yo había empezado a tatuar en 2010, tenía 5 años tatuando, todavía estaba en el limbo de búsqueda, de búsqueda de identidad, medio experimentando. Te metí un oriental, te metí un mandala, algunas cosas horribles y todo. Y yo me acuerdo, iba a las combes y sí curtí un poco la ir a la combe a laburar. Tampoco me voy a hacer yo voy solo a hacer arte. Sí. Pero yo me acuerdo que íbamos a poner la combe de La Plata, que era una combe que íbamos todos los años en esa época. Y yo el primer día metía laburo, pero así tipo tenía ahí la que era mi pareja, me ayudaba. Entonces yo tatuaba y la loca me vendía los tatus y te metía 10, boludo. Gilada.
pura gilada, pero todos los dibujaba, boludo. Y hasta algunos me los dibujaba ella, porque también dibujaba, pues ella también tatúa, y a veces ya me dejaba el tipo, no sé, infinito con nombre y pluma, pero dibujaba a mano, loco, ¿entendés? Sí. Te lo dibujaba ahí, pum, en plumita, ¿entendés? Y decir, loco, así se labura, boludo, ¿entendés? O sea, así se labura con ganas, ¿entendés? Porque por más que no te vas a hacer un... Aparte también, una cosa, uno tiene que ser consciente que hay una señora que no se va a hacer una calavera podrida. No, de uno. Quiere el infinito y vos estás ahí al pedo. Se lo hace, boludo. Yo me hacía un bille el primer día y el otro día, pum, metía algo para competir y algún día capaz me dejaba un rato libre para pasear y hacer sociales, boludo. Y bueno, a mí lo que me pasó, el primer tatuaje que me metí acá, fue un tatuaje que no era así una cosa que yo dijera, es el tatuaje que más quiero hacer, pero lo que sí me gustó es que fue freehand. Que no agarré una plantilla ahí y se chanté. Sí. Es que eso... Tomemos como referencia. ¿Este es lo que te gusta? Ok, vamos a tratar de respetar así se labura porque así es donde vos practicás, boludo. Si vos estás todo el tiempo... Si vos copiás imágenes, que yo hasta el día de hoy también, si te voy a hacer un realismo, te voy a hacer un león, te lo voy a hacer, te hago un stencil. Pero todo lo que puedas hacerlo freehand, o intervenirlo, por lo menos lo tenés que hacer, boludo. Esto ya de pegar y pum a la verga, tipo... Hay cosas que obviamente, como decís, un rostro y no te queda otra, lo tenés que respetar. Un rostro... Aparte, ponele que lo podés hacer freehand, pero va a estar 2 horas haciendo el freehand, boludo. Te la ahorrás haciendo un stencil. Sí, pero hacerlo freehand si no es alguien conocido del rostro. Si es una cara, ¿no? Claro, si es una cara que es genérica. Tengo amigos que te tiran un rostro. Tengo un amigo de Lema, boludo. El chabón es tatuador como de pueblo. Es un tatuador místico de ahí de Cinco Saltos, ¿viste? Y la gente le cae con la fotito carné. Quiero a mi hijo, el chabón te lo hace freehand. Bueno, sí, viste. Pero bueno, el chabón tiene un talento re zarpado. Claro, sí. Pero bueno, yo ponerle, si hiciera eso, tardo. Él lo hace rápido. Sí. Yo tardo una banda. ¿Entendés? Para mí es como, te hago un stencil. Yo sigo una chica que no me acuerdo cómo se llama. Pero loca es... viene el papá, se sienta, el hijo está allá y la chica está acá copiando el hijo. ¿No es la Valeria? Creo que sí. Rioba, creo que sí. Va al tatú. Sí, y se pone así y lo mira acá y lo va copiando y hasta toda su propia cara. Se pone un espejo y la gente se tatúa su cara re fanático. Sí, culiado, es decir, es mucho talento. Sí, talento y práctica, no te queda otro. Talento y práctica. Lo que no lo tenés de talento, lo sacás en práctica. Sí, bueno. Che, voy a revisar que está grabando. Siempre me pasa lo mismo que digo. Estamos bien, 27 minutos llevamos. Vamos, joya. Che, cambiando un poquito el tema de la combe. Ahora, bueno, esto es Innormales, ya sabemos. Está buenísimo, yo veo todos los capítulos. Yo quiero empezar a meterle más, boludo, porque no sé, me gusta, no sé. Está bueno, no boludo. Tiene un fin de nada. O sea, ¿sabés qué es lo que me gusta? Que es otra mirada del tatuaje. No es, hablemos de la técnica del tatuaje. No, es lo que, una cosa es vivir del tatuaje, lo que decíamos el otro día. ¿Vivir del tatuaje o vivir el tatuaje? Claro, sí. Es diferente. No, y el mundo del tatuaje cambió tanto, boludo, que hoy está. Yo creo que estamos como en el medio de lo que se viene y de lo que era. Sí. Como que adaptarse ahora un poco y... Yo creo que más que adaptarse hay que estar pillo, lo que te digo. Para mí este es el momento donde más hay que dibujar, donde menos... O sea, las redes sociales tenés que estar, pero no vivir en la red social, sino solo como una herramienta, estar ahí presente porque hay que hacerlo, porque hoy en día funciona así, pero no puede ser tu prioridad la red social, boludo. Yo veía tatuadores, boludo, en la convención bailando, boludo, no sean pelotudos, boludo. ¿Entendés? Vamos a la convención a hacer tatuaje, no a hacer reels, boludo, bailando para tener más vista, boludo. O sea, ¿en qué momento? Bueno, yo creo que en el momento se tiene que acabar eso, boludo. A mí ya me hincha las pelotas, yo ya lo veo y digo, loco, qué pelotudo este chabón, tatúa re bien, qué mierda está haciendo, ¿por qué no alcanza con el tatuaje, boludo? ¿En serio tenés que bailar? Se va a acabar, y ¿sabés que también yo siento que se va a acabar? Eso cuando ya se llene y ya todos tengan el tatuaje del rostro de... Ya lo tienen todo. Que ya tengan el león y tengan eso se va a acabar. Y va a tener después prioridad otra cosa, tiene que ser diferente. En algún momento tiene que volver a ser diferente. Ese paso ya se ve, o sea, ya hay mucha gente que se ha tapado laburo inmenso de Black and Grey con blast over de figuras súper negras. O sea, eso ya con todo eso tatuajes ya sabemos lo que pasa. Algunos lo van a conservar
porque solamente querían estar tatuados, y otros que se introducen en el mundo del tatuaje y se dan cuenta. Pero te tiene que gustar. Se dan cuenta que se tatuaron. Hay gente que quiere estar tatuada y solamente con eso ya es feliz. Pero hay gente que se mete en el mundo del tatuaje, empieza, de repente se da cuenta que su tatuador fue un pelotudo, que no lo orientó, no le dijo, che, boludo, no está acá el Zeus. Porque no sabemos si es Zeus, Poseidón, depende de lo que le ponga, boludo, es el mismo chabón siempre. La misma cara con la misma barba, uno tiene un tridente y el otro no. Claro, boludo. Si el tatuador lo orienta, el loco dice, pará, hay mucha más info que no sé porque no entiendo de esto, pero que debería prestar atención al tatuador. Hay gente que, a mí me pasó, boludo, yo me tatué con un amigo, que el loco en un momento tuve una idea de mierda, también fui un pelotudo. Todos fuimos pelotudos. Y le digo, loco, quiero hacerme un logo acá. Y el chabón me hizo un logo de Pinterest, boludo, que en ese momento para mí estaba piola, pero el loco es re zarpado, un chabón re mil talentoso. Me venía haciendo tatuos buenos. No sé por qué en ese, boludo, no sé si necesitaba la guita ya o no tenía ganas de hablar ese día. Y me lo terminé tapando, boludo. Claro, dije, boludo, ¿por qué tengo este tatuaje de mierda, boludo? ¿Entendés? Y yo quería un tatuaje copado, elegí un chabón que tatuó zarpado, y el loco no sé por qué no me orientó, boludo. Algo que al día de hoy se lo... Onda, loco, chabón, o sea, vos tenés que ir a tus clientes... Bueno, pero fíjate que ahora qué bien que te queda. Eso, sí, se convirtió en el logo de Suburbios acá, pleno. pero tiene una textura de fondo. Sí, sí. Que no sabes qué es. Estamos con la alarma de... Estamos con la... Sí, no, nos queda poquito tiempo. Este capítulo va a ser corto. Alexa, stop. Pará, que Alexa se ortivó. Alexa, reproducción más fuerte. No, más no, la concha de tu madre. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, reproducí Almafuerte en Spotify. Vamos, Alexa, la concha de tu hermana, casi me convierte en... Hablando de cualquier tema, boludo, te iba a poner cualquier cosa. ¿Sí? Boludo, estoy con Hans. Tenemos que hacer una manito de truco, boludo. Una manito, sí, ¿no? Ya vamos a retirar con una manito de truco. Y yo el futuro de Innormales puede que cambie un poquito, porque como acá tengo muy poca gente que conozco, voy a empezar a invitar gente que no conozco tanto en algún momento. Entonces... voy a intentar a la gente que siga en los próximos episodios, que siga siendo gente así que yo ya conozco, que sé con la que podemos hablar cosas interesantes, pero voy a intentar la próxima gente conocerla antes de invitarla, claramente. Pero bueno, entonces voy a sumar como un formato más, un poquito, en algún momento más convencional, donde haya preguntas que estén siempre. Dale. Y tengo una, boludo, que se me ocurrió el otro día, estaba muy marihuano. Qué raro, estaba muy marihuano y dije... Qué buena pregunta. Pero no, ¿sabés por qué? Voy a contar esto, viene con anécdota. Fuimos a ver a Metallica y Pantera. Y yo voy a ser honesto, yo no sé por qué. A mí no me gusta el fútbol para nada, ¿no? Pero tengo una cosa así medio argentina, ¿viste? Medio Boca River. Entonces yo soy más de Mega, boludo. También, sí, boludo. Yo soy más de Mega. Entonces estaba. Pero voy a mostrar mis cartas a la cámara, boludo. ¿Sí? Pero te quiero ver también. La concha de tu hermana, boludo. Te hubiera jugado un poquito más, boludo. Te hubiera jugado un poquito más. A ver, yo. Pero bueno, es lo que hay, boludo. A ver, así estamos. Qué sé yo, boludo. Yo soy un poquito, bueno. La cosa que, obviamente, a mí me encanta ir a ver shows, Voy a ver hasta. Vos me invitás a ver Shakira y yo te digo, vamos. Entonces no me va a gustar, pero vamos porque me encanta ver shows. Y bueno, y en ese momento yo. Estuvo re bien Metallica, no voy a hacer nada, estuvo buenísimo. Pero me di cuenta. Digo, yo jamás me pondré una camiseta de Metallica, boludo. Por más que el show estuvo increíble. Sí. Entonces dije, qué buena pregunta, Hans. ¿Qué camiseta jamás te pondrías, boludo? De una banda. De una banda. Tengo varias. Yo te puedo... No, pero, o sea, tiene que ser de una banda que no odies, digamos, que puedas respetar. O sea, si vos me decís... que respete, pero que no odie. Claramente no te pondría una de Laberizo. No, ni hablar, ni siquiera de Rata Blanca, boludo. Claro, bueno, Rata Blanca es buena, porque es pero una a mí no me da... Claro, pero yo tampoco me pondría que decir Rata Blanca. Yo escucho, guarda que hay temas que me gustan. No, Rata Blanca. Pero a ver, una banda que pueda escuchar y que no me pondría, los Guns. Los Guns, ok, yo tuve una de los Guns. Yo no. Pero estaba muy buena, y de Rata no me hay un par de discos, Entre el cielo y el infierno me encanta, el libro oculto me encanta, pero no me pondría una camiseta ni a palo. Claro, no. ¿Y un país? Y de un país, en Inglaterra, boludo. ¿Inglaterra? Sí, no. Bueno, pero esa es obvia. Sí, obvia esa. Puta madre, boludo. De un país, boludo. No tengo en contra de ningún país nada, boludo.
Pero tiene, o sea, no es por tener en contra, es porque es una cuestión... Rusia, boludo. No, Rusia no. Rusia, boludo. Esa por Rocky, boludo. Rusia, no sé, boludo. No. Se me hacen muy fríos. Son malos. Te voy a jugar esta, boludo. Estás hasta la pija, boludo. Bueno, yo te voy a cantar en Envido. Envido dijiste, ¿no? Quiero. 27. 28 son mejores, la concha de tu hermano, boludo. Si no tengo más nada, boludo. 28 dijiste, qué hijo de puta. Tenés un 7 y un 1. Y a ver cómo salgo acá. Yo creo que me la juego así, mirá. Ok, tenés un 6. ¿Un truco entonces? Quiero. Vamos, Juan. Quiero retruco. Y sí, boludo, dale. Tomá, pum. No dije quiero. Ay, boludo, esta fue una lección de truco. Para el que no sabe jugar al truco, me recabió, boludo. Ya fuiste, bueno, boludo. igual gané, pero podría haber ganado más. No. Y tampoco me mostraste los puntos, así que está todo bien, boludo. Ahí está el 6. Entonces lo vi. Entonces lo vi. Che, muy bueno. Bueno, cerremos acá porque Hans se tiene que ir a tomar el avión. Yo primero te quiero agradecer muchísimo. ¿Verdad? Bueno, gracias. Muchísimo por todo, porque nos hemos conocido, nos hemos visto muy poco, pero re buena onda sos, boludo. Entonces, a mí me encanta venir y compartir. Y no por el hecho de que pueda ir a una convención o que me estés tatuando, es el hecho de compartir, de ir a comernos un asadito como ayer, ¿entendés? Sentarnos a jugar un partido de truco, eso yo lo valoro un montón y en poco tiempo eso me encanta. ¿verdad? Y boludo, es que tenemos muchas cosas en común. A veces no hace falta compartir tanto tiempo, sino es compartir sentimientos, pasiones. Eso es lo que te une con la gente, boludo. Yo que he estado mucho tiempo afuera, aprendí eso, boludo, que uno tiene que afilar el instinto y saber elegir las amistades. Y a veces tener amigos que no están tan cerca, pero sí están cerca. Pero están. Sí, vos sabés que cuando se necesita, uno está, boludo. Sí. Bueno, viste ayer que me llamó Carlos. Y yo cuando me llama Carlos saco los guantes, pum, ¿qué pasó, Carlos? Pero hay otro amigo, chupame la verga, no te voy a palo, estoy tratando. Este ya me tiene harto, Uno sabe priorizar, uno sabe. Bueno, yo también te agradezco por haber venido, porque yo un montón de gente le he dicho, che, loco, vamos a una combe, vamos allá, no sé, sacarte tu pasaporte chileno para poder visitarme, no sé, un montón de gente que le decís, y se quedan, boludo. Hay mucha gente que se duerme en los laureles y deja pasar las oportunidades, boludo. Yo tengo, por suerte, la flaca, la familia que me hacen el aguante una banda, ¿verdad? Para mí esto es un sueño, poder estar. Y tenés huevo, loco, ¿para qué tenés huevo, boludo? Para que si no tenés huevo se te escapa la tortuga. Sí, entonces, ellos me apoyan un montón en empezar a cumplir este sueño. Yo, bueno, no lo dije, pero yo no vivo del tatuaje. Yo trabajo en una fábrica, pero de a poco me estoy metiendo más y me quiero meter al 100%. Tatúa los fines de semana a las 8 de la mañana, ¿entendés? Y tienes gente que va a tatuarse a las 8 de la mañana. Yo me decía, estás loco, boludo, yo no me tatúo. O sea, obviamente tus clientes también te admiran, boludo, porque si no, yo, boludo... Sí, les agradezco todo. Yo me iría a tatuar con el Si el diablo me dice, venite a las 8 de la mañana, voy. Pero con él, boludo. Si otro, digo, estás re loco. Sí, boludo. No, yo sábado y domingo es el único día que tengo para tatuar. Pero me encanta, lo hago con todo el gusto del mundo. No descanso en toda la semana porque trabajo de lunes a viernes en la empresa, sábado y domingo tatuando. Y claro, realmente te rescatás, o sea, si te copetea tranqui. No me queda otra. Sí, no puedo hasta entrar roto a... Tampoco es que me emborrache y al otro día cae, no. Bueno, eso es lo que mucha gente no entiende, boludo, que vos para hacer las cosas bien tenés que sacrificar. Y sacrificás un montón de cosas. Sacrifiqué sueños y sacrifico salidas y bueno, pero si lo amo, me encanta hacerlo, Por eso también le haré un montón a la familia. Que está encaminando todo para algún momento dedicarte al 100, boludo. O sea, claramente ni hablar. Tu camino viene en esa transición de... ni hablar, de poquito se vienen dando las cosas, así que sí, me encantaría. Che, bueno, Hans, mil gracias. Mil gracias a vos, papá. No, a vos. No se regala, no, a vos. No, por todos primero. Brunito, mil gracias, Julián. Bueno, vamos por allá que siempre nos despedimos igual. Nos vemos, chicos.